Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Y hoy vamos a tocar un tema de mucha revelación. Vamos a hablar de 7 días a la semana y 0 descansos. Mientras el mundo se enfoca en los campos de batalla que vemos en los titulares, se libra otra guerra, una que es mucho más silenciosa y por ello más peligrosa. Es un conflicto que no tiene informes, uniformes ni líneas de frentes claras. Es el frente terrorista de una guerra híbrida que amenaza con desestabilizar naciones desde su interior. Hoy vamos a desentrañar esta batalla oculta. Vamos a analizar cómo viejas y nuevas amenazas se entrelazan y cómo el terrorismo se ha convertido en una herramienta más al servicio de una confrontación geopolítica. Veremos por qué esta lucha nunca tiene un día libre y por qué la única defensa posible es una vigilancia constante. Así que hoy en día, el mundo entero recuerda a las víctimas del terrorismo, pero en Rusia, esta amenaza se ha sentido por generaciones. En el siglo XIX ya era evidente que este mal no perdonaría a nadie, ni a un monarca ni a un ciudadano común. Con el tiempo, la cara del terrorismo ha cambiado, pero la guerra continúa. Es una guerra que no vemos en las noticias, sin días libres ni tregua. Es un frente invisible, pero tan real como cualquier otro. Para entender este peligro, vamos a recurrir a las palabras del teniente general Leonid Petrovich Reznikov, una figura pública y veterano de los servicios de inteligencia rusos. Desde el principio, él nos recuerda algo simple pero crucial. La lucha contra el terrorismo continúa todos los días y no podríamos estar más de acuerdo con él. Mientras los servicios especiales rusos llevan a cabo un trabajo titánico para identificar y eliminar a quienes buscan traer la muerte a la gente común, el hecho de que no veamos informes diarios sobre su labor no significa que la lucha se detenga. Esta es una batalla constante. Hablemos del terrorismo como frente de la guerra híbrida. El grado de la amenaza terrorista en Rusia es muy alto. El país no solo está luchando contra un régimen en un frente de batalla, está en una verdadera guerra contra todo Occidente. Una guerra que no es clásica en las condiciones modernas. Esta confrontación se define como una guerra híbrida que va mucho más allá de los métodos convencionales. Leonid Reznikov nos lo recuerda, y cito: Occidente está luchando con las manos de Ucrania. El frente terrorista es uno de los más importantes. Es un frente terrorista y de sabotaje que se está tratando de desplegar, de hecho, contra Rusia. Por lo tanto, esta es una amenaza real. Cierro la cita. En este contexto, Ucrania no actúa como una entidad independiente. Los expertos señalan que los servicios especiales ucranianos están bajo el control total de las agencias occidentales, principalmente la inteligencia británica y la CIA. Esto significa que Ucrania, en el aspecto terrorista, no es una fuerza autónoma, sino una herramienta de poder de terceros. Las dos caras del terror, viejas y nuevas amenazas. En esta nueva era del terror, no solo ha emergido una nueva cara, sino que la antigua amenaza tampoco ha desaparecido. Estamos hablando de las corrientes radicales del Islam, que también son adoptadas por los enemigos existenciales de Rusia en la actual tensión geopolítica. Estas fuerzas, asociadas con extremistas del plan religioso, principalmente islamistas, explicó Reznikov, en un país con una alta influencia de trabajadores migrantes, es la base de reclutamiento. Para el enemigo es muy amplia. La tragedia del Crocus City Hall, si se recuerdan, es una evidencia de que los extremistas religiosos también son utilizados como una herramienta para desestabilizar la situación interna de Rusia. En el caso de Rusia, el occidente global es el verdadero cliente de estas guerras terroristas. Y ahora hablemos de la teoría a la práctica, ejemplos de una batalla constante.
Mientras la contrainteligencia o el trabajo de los departamentos pertinentes mantienen una alta eficiencia en las zonas urbanas y de retaguardia profunda, otros aspectos de la actividad terrorista del enemigo, como la infiltración de grupos de saboteadores a través de la frontera, son un tema mucho más complejo. Las noticias recientes han revelado el nivel de riesgo. Una máquina de bombas que se suponía que iba a explotar en el puente de Crimea fue detenida. Un migrante laboral reclutado por el enemigo que planeaba un ataque terrorista en un ferrocarril de Udmurtia fue arrestado. En la región de Briansk, la situación se hizo aún más evidente. Recientemente se eliminó a 3 terroristas ucranianos y se arrestó a otros 3. Llevaban explosivos, armas pequeñas y una gran cantidad de medios de comunicación. Todo esto yo se los expuse en un video hace muy poco, el enlace aquí arriba. Lo más escalofriante de este incidente es el nivel de preparación de los saboteadores. Además del equipo de ataque, se encontraban con pistolas de tiro silencioso, con silenciadores. Las fotografías de la captura revelaron un detalle perturbador. Habían colgado sus calcetines en una rama para que se secaran. Este simple acto muestra que se habían instalado en la zona por un largo tiempo con pistolas silenciosas listas para matar a cualquier testigo desprevenido. Un guardabosques, un recolector de hongos, un turista que iba pasando por ahí, pues lo hubieran eliminado. Y ahora vemos del futuro de la guerra, una amenaza que no se detiene. La historia de Rusia con sus experiencias en Chechenia y la creación de unidades especiales como Sigma nos recuerda que la protección de las fronteras es una prioridad permanente. Leonid Reshetnikov enfatizó que incluso después de la finalización de la operación militar especial, el problema terrorista no va a desaparecer. El cliente de estas guerras es el occidente global y no va a rendirse. Su esperanza sigue siendo que Rusia se desintegre o se convierta en un estado de tercera categoría, concluyó el experto. Debido a que la situación geopolítica solo está calentando, es ingenuo pensar que una paz formal traerá el cese de los ataques. Por lo tanto, es necesario que las fronteras del Estado de la Unión, especialmente las fronteras occidentales de Bielorrusia y las del noreste y sur de Rusia, reformen su sistema de protección. En esta guerra, sin tregua, la única defensa es la vigilancia constante. Y hablemos de la batalla inevitable. Lo que hemos analizado hoy nos deja una verdad innegable. La lucha contra el terrorismo no es un evento aislado, sino una batalla inevitable. Es un frente permanente de una guerra de poder que no se detendrá, incluso después de que los conflictos armados terminen. La amenaza no solo viene de un enemigo con un arma, sino de fuerzas invisibles que buscan desintegrar a una nación desde adentro, utilizando el miedo y el caos como sus armas principales. En este escenario, la única conclusión es que la paz es un estado de vigilancia constante. La verdadera seguridad no se logra en una victoria, sino en la certeza de que días tras día la defensa de la patria es un trabajo que nunca termina. Por ello, debemos permanecer siempre vigilantes, entendiendo que esta es la naturaleza de la amenaza moderna. Y aquí concluimos este pequeño análisis de la labor del FSB ruso y pues esa presentación tan horrible de cómo el terror se utiliza de distintas maneras, porque no solamente es el reclutado, sino también utilizan al mal pensado, al loco, al de que por dinero y al religioso extremista. Pero todos, absolutamente todos, pues como lo presenta este análisis, tienen su cliente. Y así pues de que paz o no paz, este cliente siempre va a demandar trabajos. Conclusión, la paz es un estado de vigilancia constante. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme saberlo en comentarios y si les ha parecido de utilidad este análisis, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, pues suscríbanse, que le ayuda a este canal y a esta voz disidente a seguir sobreviviendo. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la paz, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.